Bienvenidos a todos y a todas a Que Arda Todo. Bueno, antes de arrancar con el tema de hoy, quería contarles un poquito qué es todo esto que estamos haciendo con Marjorie, acá mi amiga que les presento. Este en realidad es un podcast feminista, digámosle, íntimo, transnacional, que armamos entre nosotras dos como para hablar de lo que realmente nos atraviesa en lo cotidiano. Y no hablo solamente de grandes temas, sino hablo de eso que sentimos, de eso que nos duele, de lo que nos incomoda o que nos hace reír entre amigas, ¿no? Que puede ser el trabajo, las maternidades o la elección de la no maternidad también, obviamente, de los cuerpos, del deseo, de la salud mental, de los vínculos, de los placeres y también de las violencias, por supuesto. Marjorie y yo venimos del mundo del derecho, ambas somos culpables por eso, pero esto no es un podcast jurídico, así que no se asusten porque no venimos a dar cátedra de nada, sino que la idea es analizar un paper quizás alguna vez y otra vez simplemente hablar desde lo vivido, desde la experiencia y desde el, obviamente, me pasó a mí también. Entonces, la idea no es bajar líneas, sino más bien tender puentes, crear algo más accesible, honesto, empático y que sea real para todos. Así que si estás del otro lado con ganas de pensar, de sentirte acompañada o de simplemente escuchar algo que te haga decir, sí, esto me pasa a mí también, entonces bienvenida o bienvenido a este espacio que es para vos. Bueno, entonces, el espacio de hoy específicamente nos va a llevar a analizar nuestras experiencias de vivir en el extranjero. Bueno, yo soy Cecilia, que con mi querida Marjorie, ella se mudó a vivir a Estados Unidos por amor, ¿no? Inicialmente. Y después, gracias a la maestría, nos conocimos en Washington, D.C para seguir haciendo un poquitito de lío, pero con títulos internacionales. Gracias, Cecilia. Sí, el hecho de decidir moverse de lo que uno conoce, de alejarse de su idioma, de sus platos típicos, sin duda alguna tiene, tiene algo, te sacude completamente y hay que decir que se puede utilizar esa expresión de choque cultural. Creo que en algún momento la hemos escuchado de manera sí, repetitivamente, ¿no? Ay, no, tiene un choque cultural. Pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Eso existe? Tener que aprender nuevas costumbres, si esto es un proceso mental, o cuando nos dicen por allí, pero es que tú escogiste eso, supéralo. ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se come esto? ¿Tenemos una identidad o se nos va mezclando con lo de otro país? ¿Perdemos el acento? ¿Qué sucede allí? Creo que es un tema bastante fuerte y dado a la globalización, creo que hay muchísimas personas que están optando por becas en diferentes partes del mundo y eso cómo les impacta, cómo eso puede influir en su forma de hablar, pensar, toma de decisiones. Creo que este será un tema bastante interesante para aquellos que también están pensando salir en algún momento por X o Y motivo. Así que muchas gracias, Cecilia, por traer este tema al tapete. Sí, la verdad es que me parece increíble y también nosotras podemos contar en carne propia lo que vivimos, porque el viaje está lleno de contrastes y a veces todo parece una película de superación y en otras veces parece más una comedia que otra cosa, ¿viste? Entonces vamos a hablar un poco de esto de la aculturación que está en el paper que nos trajiste hoy. Y que suena quizás a un concepto académico, pero que tranqui, que le vamos a poner cuerpo y voz y también muchas anécdotas propias para explicarlo un poco mejor. Así es, así que vamos a arrancar con nuestro primer bloque en breve. Episodio uno: Cambiar de skin, no de alma, cuando el choque cultural te rompe y te rearma. En este bloque vamos a profundizar un poco más el tema presentando algunos hallazgos recientes y vamos a revisar estudios claves, como así también reportes y artículos académicos que nos dan un marco más sólido para entender qué significa realmente vivir en el extranjero.
Sí, hay un artículo de un sujeto de nombre John Berry, quizás pronuncio mal su nombre, pero es el del 2008, titulado Immigration, Acculturation and Adaptation, que se inicia con un enfoque principal del Cross-Cultural Psychology, psicología transcultural o intracultural. Esta es una rama de la psicología, ojo, como dice Cecilia, aquí no tenemos nada que ver con psicología, somos abogadas en nuestros países, pero sin duda alguna, este tema se tiene que ver desde la perspectiva de la psicología, así que vamos a hacer mención de algunos conceptos de la psicología. Esta es una rama que estudia cómo la cultura influye en el comportamiento humano, indicando que individuos generalmente actúan de manera que responde a las influencias culturales y además a las expectativas. Otra cuestión que trae de manera introductoria este artículo es qué sucede en los individuos que se han desarrollado en un contexto cultural y se van a vivir a otro contexto cultural. Si alguno de ustedes está viviendo esto, dirá, ah, pero es que no es tan extraño el tema, creo que se puede aplicar. Y también estas son las raíces fuertes que se van manifestando en uno. Si aquello que practicaba en mi país puedo seguirlo haciendo en este nuevo entorno. Cecilia, ¿qué opinas al respecto? Sí, totalmente. De hecho, justamente acá va a aparecer mucho esta palabrita de lo que es adaptarse, ¿no? Que se hace un poco fácil y a la vez es totalmente difícil y compleja cuando la tenés que vivir. Y quizás en las redes sociales encontramos todo el tiempo trends que hablan de cambiar de skin como si mudarte de país fuera una especie de videojuego, no sé. Pero según la investigación, adaptarse es más bien un proceso que puede ser de corto o largo plazo y que va a depender de cada una de cada persona en particular y que implica transformaciones que son reales en cómo actuamos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el entorno en el cual nos estamos metiendo, ¿no? A eso le vamos a llamar aculturación, que lo sacamos de acá del paper también. Y me parece importante destacar que cuando vamos a hablar de aculturarse, no necesariamente quiere decir que tenés que perder o que la persona pierde su ser, digamos, no es que perdés quién sos, sino que es volverte otra persona por completo, pero integrando nuevos códigos, nuevas formas, digamos, adaptando la cultura a la que te estás metiendo con la tuya que vos ya traías de tu país, de tu comunidad, de tus raíces. Bueno, yo por ejemplo, les voy a contar una anécdota, nada, medio tonta quizás, que a mí me pasó que en Argentina se acostumbra cenar a las 9 de la noche, que es lo normal para nosotros, y de repente llegué a Syracuse, a la Universidad de Syracuse, y me dicen que la cena se servía a las 4 de la tarde. O sea, yo a esa hora estoy tomando el té y no eligiendo entre comer pollo con arroz, ¿no? Totalmente. Y hablemos de la vestimenta. La vestimenta, ¿cómo cambia? Tuve la oportunidad de, por un tiempo vivir en una de las islas del Pacífico y la gente opta por utilizar, en vez de zapatos altos o en Panamá se llaman tacones o tacos en otros países, chancletas en la mayoría del tiempo. Y eso me impactó muchísimo, porque vengo de un entorno donde el calzado es importante, usar zapatos altos. Ah, aunque exista una calor sofocante, el zapato, el vestir es muy característico de los hombres usar sacos, aunque sean las 12 del mediodía caminando en una de las calles más transitadas, sudando, pero se visten así. Y llegar a esta isla del Pacífico y la gente en chancletas, en pantalón corto todo el tiempo, ir al banco. Ir al banco en pantalón corto de donde yo vengo es un no se puede. Y como esto entonces uno tiene que tomar esta información, asimilarla en su cabeza y entrar en este proceso, ¿no? De la vestimenta, las costumbres, los patrones de comportamiento y otros estudios han demostrado que la civilización de este proceso no es en un solo tiempo. Esto va sonar muy técnico, pero toma un tiempo relevante en nuestra vida y nos va transformando, nos va moldeando.
Bueno, justamente se había planteado que la aculturación podría tener efectos problemáticos y esto nos hace ver que no todo quizás es color de rosas, porque se pensaba que la aculturación podría atraer solo efectos negativos, ¿no? Como por ejemplo estrés, confusión, crisis de identidad, pero lo cierto es que cada persona lo transita de una manera totalmente distinta. Algunos lo viven más como una apertura, quizás otros como una pérdida y Berry lo que dice es justamente, basa su idea identificando tres niveles distintos. Habla de los cambios de comportamiento, del aprendizaje cultural y de la adquisición de habilidades sociales. Que quizás suena un poco académico, pero si lo bajas a tierra es como aprender a saludar distinto, a no tomarte mal que nadie te abrace, por ejemplo, en nuestro caso, que nos cuesta quizás no saludar con un beso, a decir excuse me 58.000 veces por día, aunque no estés segura de que quizás no hiciste absolutamente nada malo, pero te la pasás diciendo excuse me o sorry. Sí, ¿no? Pero Sí, bueno, oh, my bad. ahí va, sí, exactamente. Y también es mucho más que cambiar el acento o quizás empezar a usar palitos para comer comida china. Es un proceso un poco más profundo que quizás te hace navegar por reglas sociales nuevas y en muchos casos encontrar tu lugar en dos mundos totalmente diferentes. No puedo decir que esto no sucede, esto es un hecho, esto es una realidad, nos sacude, nos remueve, nos vuelve todo, como decían en Panamá, un guacho, un revoltijo ahí que se mueve dentro de nuestros corazones y que hay algunos que se quedan en medio de todo esto, pero me gusta lo que dijiste, Cecilia, de que esto es un aprendizaje donde hay apertura, hay nuevos inicios. Y creo que con eso vamos a una pausa y volvemos en breves instantes. Y bueno, acá estamos de nuevo y la idea acá es que entender que cuando hablamos de adaptarse a una nueva cultura, no estamos solamente aprendiendo nuevas costumbres, sino también dejando atrás conductas que ya no encajan con, con lo que tenemos que vivir en el día a día, con nuestro nuevo lugar de vida, ¿no? Y esto es lo que Berry llama culture sharing o desaprender, algo esencial para que podamos movernos con soltura en un nuevo entorno. Pero claro, este proceso puede traer pequeños conflictos internos donde lo que sabíamos en su momento, lo que teníamos aprendido, ¿no? Choca con aquello que necesitamos aprender para poder pertenecer a ese nuevo entorno. Eso me parece sumamente doloroso, horrible. Y se me viene un episodio a la mente, esto sí un poco abogadil, pero bueno. Yo vengo del sistema civil, al igual que Cecilia, somos sistema civil, y nos tocó aprender el common law, una cosa diferente a lo que conocemos. Y en mi cabeza yo quería hacer una estructura de cómo funcionan las normas, cuál es la norma suprema. Para los que conocen la pirámide de Kelsen, se pone arriba la Constitución y en la parte de arriba algunos ponen tratados internacionales y va bajando, ¿no? Decretos y todo lo demás. Y en mi cabeza yo quería hacer algo así, pero es que yo vengo de un sistema civil y yo quería agarrar ciertas teorías, traerlas para comprender algo totalmente nuevo, un sistema nuevo. Y eso era un error, eso me estaba estancando, me estaba bloqueando las posibilidades de comprender. Y me dijo una profesora que tienes que desaprender eso no aplica aquí. Y eso me costó mucho, pero, y creo que aún lo sigo desaprendiendo, porque es todo un proceso de desaprender. Entonces, desaprender para aprender cuesta y creo que demora, en mi caso demora y sigo desaprendiendo muchas cosas, pero eso también me ayuda para poder continuar. Pero mientras que eso sucede, puede suceder algo que se llama estrés aculturativo. Este es un tipo de choque cultural y esto se nos afecta el cuerpo, la mente. Entonces,
este choque nos permite entonces ponernos a pensar para que evaluemos estos retos y también evaluar cuáles son nuestras herramientas para afrontar lo que estamos viviendo. Y esto me parece una cosa bárbara, sumamente fuerte, porque son desafíos a los que estamos viviendo. Entonces, la mayoría de las personas logran alcanzar esa meta y creo que hay algunos youtubers y instagramers, y ya no sé cómo se le llama, influencers, que tienen videos que hablan el luto de vivir en el extranjero y hablan mucho del luto y hacen videos y vemos todo esto, pero también hay una parte positiva, considero que siempre hay que enfocarse, sí, hay cambios abruptos, hay de repente personas que enfrentan ansiedad, depresión y siempre es bueno buscar la ayuda de un experto para atenderse porque la salud mental es sumamente importante. Así como uno se cuida el cabello, las uñas, los dientes, también la mente es integral. Si usted tiene alguna de estas manifestaciones, acuda a su terapeuta, busque esos círculos de apoyo porque son fundamentales para encontrar entonces el equilibrio que necesita. Exactamente, me gustaría agarrar una partecita en la que mencionás sobre el luto que las personas hacen, ¿no? Porque a veces en el proceso de adaptarte a otra cultura, perdés quizás pedacitos de vos mismo, ¿no? Que no sabías que te dolían tanto perder o dejar atrás, ¿no? Y es también aprender a verte a vos siendo distinto. Comportándote distinto, teniendo otras amistades o juntándote inclusive con personas que jamás en tu vida pensaste que podrías llegar a vincularte, ¿no? Y eso es lo lindo también, conocer gente nueva que después se transforman de alguna manera en tu familia, si estás solo, obviamente, esas personas son las que te apoyan y te ayudan a lograr ese equilibrio, sobre todo cuando estás solo. En un país nuevo y distinto del tuyo. Quizás en mi caso fue un poco distinto porque digamos, yo me sumergí de manera más temporal y no fue, digamos, que yo me fui a vivir para siempre a Estados Unidos, pero de todas maneras te cambia. Y me acuerdo de una cosita que cortito y no me voy a ir mucho más con esto, pero una politóloga argentina que es profesora de la Universidad de Chicago, una grosa, me dijo algo que me quedó muy grabado. Me dijo, Ceci, no vas a encontrar tu lugar allá en Estados Unidos, pero cuando vuelvas a Buenos Aires, tampoco vas a sentir que encajás del todo acá. Y la verdad es totalmente cierto, y hoy puedo decir, y estoy segura y reafirmar eso que me dijo, porque yo volví y yo cambié. Y las personas que están acá y que se quedaron también cambiaron. Y entonces todo lo que antes me resultaba familiar, ahora quizás me resulta raro. Entonces, de alguna manera me hice más flexible y más ambigua, ¿no? Sí, estoy tratando de acordarme de un refrán chino, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, que dice que uno viaja dos veces, cuando estás en el lugar y cuando regresas. Y en ese principio, también me acuerdo de otro, no sé si se dice refrán o qué cosa, me disculparán, porque tengo una lluvia de ideas con todo lo que Cecilia ha dicho, porque es tan cierto que uno no bebe del agua del río dos veces. El río está allí, pero no es la misma agua. Se mueve, hay cambio y lo único cierto es que el cambio es constante. Siempre estamos aprendiendo algo, desaprendiendo algo, que es una parte dolorosa, pero cuando uno regresa a su país de origen, las cosas se ven diferentes. Recuerdo en una ocasión, hay una situación y me tocó resolver de manera práctica, algo que yo jamás hubiera hecho. Me acerqué a gente desconocida y le dije, ¿me va a ayudar en esto, sí o no? Y la gente, sí, antes no me hubiera atrevido nunca a hacer una cosa como esa y aprendí, por lo menos en mi nueva realidad, que hay que ser directo y concluyente y decir qué quiero.
Si digo que quiero, soy asertiva. Antes daba mucha vuelta para decir algo y esperaba que los demás entendieran entre líneas lo que yo quería. No, ahora puedo decir de repente, sigo en ese viaje de ser más asertiva, ser más directa, porque antes no lo hacía. Entonces, algo que me ha transformado, algo que me ha hecho un poco más fuerte para poder enfrentar mi nueva realidad y que es una forma también de decir, mira, tengo otras capacidades, tengo para dar más, puedo eh, ser directa, no tengo que sentirme mal por discrepar en algún punto de vista. Antes... Ah, si mi punto de vista no era el mismo que el de Cecilia, entonces yo me sentía mal. No, ¿por qué me voy a sentir mal? Pero viva la diversidad del punto de vista, porque eso entonces también alimenta cuando hay diferentes puntos de vista. Entonces, este proceso no solamente es para aprender, sino también es aprender y abrir espacios para nuevas ideas, porque no todos venimos desde el mismo nicho. Entonces, somos más flexibles y cada experiencia nos enseña a aprender y actuar de forma diferente. Y eso entonces nos da la posibilidad de asumir retos. ¿Cuántos retos, Cecilia, has enfrentado ahora que has regresado a tu país y con todo lo que viviste durante el periodo que viviste afuera? Puedes decir, ah, las herramientas que adquirí, que fueron difíciles, cómo me ayudan? ¿Qué puedes decir de esto? Sí, totalmente. Yo me acuerdo que vos también te acordarás muy bien que yo al principio, cuando nos mudamos a Washington, vivía en un departamento que pagaba una fortuna y no me funcionaban las cosas y estaba en una planta baja y lamentablemente vamos a contar una cosita negativa que tiene la ciudad de Washington, D.C., que es que tiene muchas ratas. Entonces yo no Horrible. podía ni abrir las ventanas. eh, y tuve que aprender a ver cuáles eran las herramientas que yo tenía para defenderme allá, porque yo acá en Argentina, no sé, puedo llamar a defensa al Mm, consumidor, me defiende y tengo la resolución inmediata del lugar, ¿no? Que me está debiendo algo a mí. Pero lo que me pasó allá fue que tuve que hacer un proceso un poco más duro y acudí ujú. a Google Maps. Y les hice una review en Google Maps y eso les dolió muchísimo. No vamos a Sí. nombrar digamos, intermediario que me alquiló el departamento, pero gracias a eso me terminé mudando a un departamento increíble por el mismo precio que había pagado el anterior y era muchísimo mejor, por supuesto. Pero bueno, hay cositas así como graciosas, anécdotas Sí. que uno aprende que del sufrimiento al final terminás saliendo beneficiado, ¿no? Pero, pero también hay anécdotas muy lindas como brunch con mimosas en el medio o comidas ricas que fuimos a probar. Porque Washington lo que tiene también es que es una ciudad multicultural y eso es lo lindo también, ¿no? Entonces, tener ese tipo de experiencia nos ayuda también a ver nuevos ángulos, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, porque me imagino que en Argentina utilizar Google Maps, eso en realidad, ¿qué tanto te ayuda para resolver una disputa que tengas con un negocio? Totalmente, o sea, sí, ahora yo creo que Google Maps está totalmente ayudando a todos los usuarios y de hecho todos le hacen un poco más de, no hacen tanto oídos sordos, ¿no? Ujú, O miran para el otro lado. Me parece que ahora como que ayuda mucho porque yo miro las reviews para ir o no ir a un lugar a comer, por ejemplo, o alquilar o no alquilar un hotel o alquilar otro. Para mí, las redes sociales en ese sentido y las asistencias que tenemos con Internet nos están ayudando mucho también a ayudar a adaptarnos. Eh, totalmente. Y abordando esa parte de las referencias, yo antes, si me gustaba un lugar, lo veía por fuera, yo aquí, bueno, allá va eso. Pero aquí aprendí que las referencias son sumamente importantes. El boca a boca de cada consumidor tiene una influencia para futuros consumidores. Si a alguien no le gustó y le puso una estrellita en ese review, probablemente nadie más va a ir. Acabo de encontrar la cita, perdón, que les quería compartir y dice así, quien regresa de un viaje no es la misma persona que partió. Este es un proverbio chino que en algún momento alguien me lo dijo
Y me acabo de acordar, así que se los dejo allí y se lo vamos a compartir posteriormente. Entonces, también quiero rescatar cuando Cecilia hablaba de las amistades y esos círculos de apoyo. Creo que en algún momento cualquiera persona que haya viajado, aunque sea 15 días fuera de su país por X o Y cosa, tiene esa sensación de no tengo a nadie aquí, me siento solo y allí entonces nos toca conocer gente. Ese proceso de conocer gente es duro y cuando ya se pasa de la barrera de los 30 no todo el mundo es tu amigo. Eso es una verdad dolorosa. Es difícil hacer Exactamente. amigos. Es muy difícil hacer amigos y también es difícil encontrar quizás, que a mí me pasó esto en Estados Unidos, que la gente es totalmente fría, o sea, Ujú. inclusive vos decís hola en el ascensor y la gente no te responde. Y vos decís, pero esto ya es una falta de educación y quizás para ellos no está mal no saludarte si no te conocen, pero yo lo veía como algo gravísimo, te estoy diciendo, hola, contéstame. Eh, sí, sí, el choque cultural en ese sentido fue como raro para mí. Sí, también tocar filtrar, porque entonces los que te dicen hola no necesariamente quieren ser tus amigos, sencillamente responden por responder. Entonces te toca filtrar quién es la persona que está dispuesta también a ayudarte con tu valija emocional, espiritual y todo lo al que se pueda decir. No es una tarea fácil. Y también hay personas que no quieren que los conozcan y tampoco quieren ningún tipo de interacción. Entonces, es encontrar aquella persona que dice, te quiero conocer y también quiero que me conozcas. Ese proceso no es fácil, pero tampoco imposible, porque hay gente allá afuera que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a hacer esa mano amiga, ese hombro para llorar. Hay gente buena. Solamente toca ser constante y también ser recíproco. Creo que esa parte de la reciprocidad es fundamental cuando uno se encuentra afuera. Sí, es Sí. una cosa muy especial. De hecho, para quizás cerrar un poquito con este tema, yo también te traje una frase que es de chef Anthony Bourdain, que yo recuerdo cuando hice un viaje con mi mamá, había leído esta frase y me había resonado mucho y ahora me resuena aún más, habiendo vuelto de vivir tantos meses en Estados Unidos. Y dice así. Viajar no es siempre bonito. Viajar no es siempre cómodo. A veces duele, incluso llega a partir tu corazón. Pero no pasa nada. El camino te cambia, debería de cambiarte. Deja cicatrices en tu memoria. Me parece súper lindo y muy real, muy real. Es una frase bellísima y creo que con esto hacemos la reflexión para todos aquellos que están pensando en tomar una maestría, hacer la licenciatura o si tienen una oportunidad de trabajo en el extranjero. Pensar en todo lo que hemos compartido es un paso que les va a transformar la vida. Puede ser que sus familiares alrededor digan, no, no lo hagas, mejor quédate aquí. Pero toca expandir esas alas, toca volar, toca aprender, desaprender, experimentar, ampliar los horizontes, porque la vida es una y hay muchas oportunidades allá afuera. eh, También considerar de que lo que sucede en tu país va a seguir estando probablemente igual y cuando regreses vas a sentir que tú cambiaste y que todo lo demás se quedó estático. No está mal. También recuerdo haber visto un video en una red social que decía que vivir un año en el extranjero equivalía a 7 años en tu país, porque es que te tocó hacer muchas cosas solo y eso te desarrolló músculo emocional, si ese se puede decir, ese concepto de músculo emocional. Entonces, Cecilia, si quieres agregar algo más ahora en este cierre. Sí, solo decir que quizás vivir afuera es un viaje en todos los sentidos, porque si bien tenemos fotos lindas, tenemos, digamos, paseos intelectuales como visitar museos, hay momentos en los que estás
sola. Quizás estás cenando a las 5 de la tarde una ensalada medio triste, mientras compras compulsivamente en Amazon o en Zara, como si eso resolviera algo, ¿no? La verdad es que no resuelve nada, pero un poquitito ayuda. Y eso también es parte del proceso, porque quizás no es solo cambiar el idioma, como dijimos antes, sino ir soltando un poquito cosas tuyas y al mismo tiempo agregándote otras nuevas que no sabías que necesitabas. Y sí, es verdad, en el proceso este te vas a sentir rara y fuera de lugar, como quizás en pausa o descolocada, pero es esa mezcla donde pasa esto que es hermoso, que aparece tu creatividad, tu flexibilidad como persona, es una fuerza que quizás medio silenciosa que te ayuda ¿cómo sería? Renacer y te empuja a hacer cosas que quizás antes te paralizaban, ¿no? Eh, y quizás suena un poco cursi esto de reinventarse, ¿no? Quizás esto es una manera de volver a casa, de volver a uno mismo, ¿no? Y nada. Si estás ahí lejos, te sentís lejos, incluso estando cerca, te mando un abrazo enorme, qué sé yo, con olor a tostadas con manteca y dulce de leche, que acá nos encanta en Argentina, y con la voz de alguien que te dice te extraño por audio quizás, y con la certeza de que aunque duela, esto también es crecer. Y bueno, no sé, gracias por estar del otro lado, y si en algún momento te sentiste como que hablábamos con vos, entonces esto ya valió la pena. Y si estás llorando, no llores, tranqui, que todo va a estar bien. Un día a la vez, un día a la vez, un paso a la vez, que a la final todo se pone en orden, siempre la cabeza en alto. Llorar no está mal, llorar es algo que te sana, es importante, libera, te libera. Así que si quieres llorar, llora, siéntete libre. Llora con la almohada, habla con la almohada, consulta, lleva un diario, creo que es una práctica muy buena, hacer el journaling, muy positivo. Así que con esto nos vamos, sin antes decir que queremos que arda todo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Besos.